RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a darle la bienvenida y agradecerle siempre la cordialidad que tiene con RCR al doctor Glenn Arce Larrea. Él es analista en temas económicos, docente en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Qué gusto saludarlo, doctor Arce, muy amable por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy gentil. Muy buenos días. Siempre es un placer conversar contigo y aquí dispuesto para poder conversar un poco. Los efectos económicos, ¿no?, de estos mensajes, ¿no?, poco claros, ¿no?, y además encontrados, ¿no? Primero, el presidente de la República anuncia que va a instar al Congreso para que se apruebe un proyecto para estatizar y o nacionalizar Camisea, ¿no? Posteriormente, el propio presidente, en un mensaje vía Twitter, refiere que se trata de un proceso de masificación nacional del gas, ¿no?, que es un compromiso que asumió el gobierno, ¿no? Ayer, el ministro Franque dice que no habrá ninguna estatización, ¿no?, que se va a poner énfasis en el tema de la masificación. Pero la duda ya se ha generado, ¿no? En términos económicos, ¿cómo afecta esto en la vida diaria, en la toma de decisiones? Hay un componente que es fundamental para realizar inversión en nuestro país, inversión grande, pequeña o mediana, y ese componente se llama confianza. Si los niveles de confianza se reducen, pues lastimosamente las inversiones no vienen. Y lo que está haciendo el gobierno con todos estos mensajes que da, contradictorios, dicho sea de paso, pues sencillamente se incrementa la desconfianza y la inversión pues no va a venir en un corto plazo, ¿no? Lo que tiene que sentirse realmente es que ya tengan delimitada bien la política, hablen todo el gabinete con el presidente, un mismo lenguaje, un mismo objetivo que perseguir, porque estas contradicciones lo que hacen es pues sencillamente que los empresarios pues posterguen sus decisiones de inversión o sencillamente se vayan a otros lugares, ¿no? La consecuencia inmediata que vamos a ver, ya la vimos, ayer el dólar ya estuvo 4 soles, hoy día de repente sube un poquito más. Esta desconfianza lastimosamente hace que el tipo de cambio varíe, y también pues al subir pues los precios de los bienes de mayor necesidad pues son los que también suben, ¿no? Y eso pues lo sienten en el bolsillo, sobre todo la gente más pobre, ¿no? Y esa es la triste consecuencia que tendríamos de todos estos mensajes que son totalmente erróneos y que no ayuda a nuestro país. Hace 2 días el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, tras conocerse las declaraciones en Bagua, en Amazonas, del presidente Pedro Castillo, él decía que uno de los principales efectos es que disminuye justamente el nivel de inversiones y sobre todo las expectativas empresariales, ¿no?, que de una u otra manera se van a ver reflejados, ¿no? ¿Qué tanto pesan en las decisiones de las empresas, ¿no?, de cualquier rubro, ¿no?, cuando no hay un nivel de predictibilidad en un país, ¿no? Es decir, un país no es predecible, ¿no? Hay dudas y sobre todo, ¿no?, hay mensajes que, lejos de generar confianza, generan mayor incertidumbre, ¿no? En el 2022, ¿podemos los peruanos estar seguros que vamos a tener inversiones medianamente sostenidas como lo hemos venido teniendo en los años anteriores, o esto es una situación que todavía está por definirse? Sí, los mensajes siguen siendo de esta manera, contradictorios, y no benefician a mejorar las expectativas del sector empresarial para subir el nivel de confianza. Lastimosamente, el 2022 va a ser bien difícil. Ya muchas instituciones consultoras han disminuido su tasa de crecimiento para el 2022 casi a la mitad, ¿no? Justamente por ello, porque los niveles de desconfianza siguen creciendo y esto obstaculiza definitivamente cualquier inversión que se quiera realizar en nuestro país. Lo que tiene que hacer el gobierno es, vuelvo a repetir, hablar un mismo lenguaje, trazarse un objetivo, y que este objetivo sea por el bien de nuestro Perú, porque si no, pues va a ser muy lamentable lo que pasemos en 2022. Y los que pagan las consecuencias, pues sencillamente la gente más pobre, ¿no? El otro aspecto que está en el día a día
es lo relacionado justamente, ayer el gobierno ha enviado al Parlamento Nacional, ¿no?, un proyecto de ley el cual solicita facultades para legislar en materia tributaria, en materia fiscal y de reactivación económica, ¿no? Desde esa, ¿cuál es su primera impresión sobre este proyecto de ley enviado, ¿no? Hoy el diario Gestión da a conocer un listado de lo que significaría en materia tributaria, ¿no? Habla que se propone elevar impuestos a las personas y a las empresas, pero adicionalmente indica que se quiere reducir las deducciones del impuesto a la renta de personas jurídicas y naturales. Se busca cobrar servicios de streaming, ¿no? O sea, que aquel que tiene Netflix va a tener que pagar por estos servicios, Amazon, HBO, y también la elevación de la tasa del impuesto a la renta para personas que tengan mayores ingresos. ¿Esto resulta conveniente en estas circunstancias? Hay una cuestión elemental en la economía. Cuando una economía está recesada, lo que necesitamos es impulsarla, darle mayores facilidades. Si en una situación con la que vivimos, producto de la crisis de la pandemia y adicionalmente la crisis política, que estamos en una situación bien débil, pretender aumentar impuestos hoy día no es la mejor medida. Recordemos que el principal problema tributario que tiene nuestro Perú no es la escala impositiva, es la base tributaria. Lo que tenemos que hacer es formalizar y tratar de que esta base tributaria crezca, no aumentar el impuesto más a las personas que ya están tributando. Ese es un gravísimo error, porque lo que va a hacer es que si al día de hoy ya hay mucha gente que ha sido afuera por los niveles de confianza que estamos viviendo, esto va a alentar a que más gente se vaya, y gente con mucho talento, competencias que requiere nuestro país. Es hora de que realmente armemos un programa de gobierno centrado en la reactivación económica, y esto lo que va a hacer es retrasarlo, no va a tener consecuencias positivas, y lastimosamente pues vamos a vivir el próximo año, si se aprueba estas medidas, pues sencillamente con tasas de crecimiento de repente hasta niveles de cero, ¿no? El otro aspecto es los esfuerzos que puede estar haciendo el ministro Franque. Si bien es cierto, todos conocen su orientación política, su línea ideológica, ¿no? Pero permanentemente lo vemos haciendo esfuerzos que no se va a estatizar, se garantiza las inversiones privadas, ¿no? ¿Eso es suficiente o es que tiene que sintonizar, ir de la mano con el presidente de la República? Y si eso no existe, en definitiva, cualquier medida que se quiera adoptar, ¿no?, facultades extraordinarias, reactivación, etcétera, colisionan entre ellos. Definitivamente tienen que estar alineados tanto el presidente de la República como todo el gabinete. Tienen que hablar el mismo lenguaje. Si esto no se produce, lastimosamente los niveles de desconfianza van a crecer. Eso es por un lado. Por otro lado, es cierto que Pedro Franque menciona de que no va a haber estatización, no va a haber expropiación, nada por ello. Pero al plantear una política de reforma tributaria, como piensa hacerla, también es desestimula la economía y también eleva los niveles de desconfianza. Entonces, creo que requieren todo el gabinete, con el presidente, sentarse, dialogar y de repente conversar con el sector empresarial, con el poder legislativo, y trazar una misma línea para nuestro país, lo que sea más conveniente para la reactivación. Ahora, el principal sector, ¿no?, económico es la minería, ¿no? Y también en este paquete que se ha enviado para facultades extraordinarias, se plantea uno que está relacionado a que paguen más impuestos a las rentas las empresas mineras, ¿no? Y se busca modificar regalías y beneficios tributarios. ¿Esto es aconsejable en una situación incluso de contracción y de poca seguridad para futuras inversiones? El sector minero tiene una característica fundamental, es una inversión de largo plazo. La inversión que se hizo en el país ya está, y de la noche a la mañana no la pueden retirar, ¿no? Si se pudiera, con estas medidas se irían fácilmente. El efecto de gravarles más es un desestímulo realmente a la inversión. Vuelvo a repetir, una política fiscal expansiva como la que quieren realizar no ayuda a que el país mejore. Nosotros requerimos forzosamente mayor inversión privada. Se ha demostrado a lo largo de toda nuestra historia peruana que la única fuente de generación de empleo, incremento del nivel de ingresos, es la inversión privada.
Si esta no crece, pues sencillamente no vamos a generar mayor empleo y la economía no va a crecer. Con estas medidas solo van a plantear un desestímulo a la inversión y no vamos a crecer como necesitamos hacerlo. La crisis sanitaria nos ha dejado un hueco bien grande que tenemos que cubrirlo. Y la única forma es estimular la inversión, o sea, mejorar los niveles de confianza. Creo que ahí tienen que sentarse a conversar para que vean realmente la magnitud de nuestro problema. Creo que lo están viendo como si fuera un problema de corto plazo, que se soluciona haciendo que los ricos paguen más, y no es así, no es así. O sea, nuestro problema es un problema estructural que puede dañar a nuestro país, volvernos a los años 80. Y eso es realmente muy preocupante para todos. Con todas estas medidas estaríamos retrocediendo casi 40 años de nuestra vida, ¿no? Yendo ya al plano más regional, ¿no? A lo que ocurre en Arequipa, ¿no? Hace unos días, ¿no? El Ministerio Público ya ha iniciado investigaciones, primero con la detención del gobernador Elmer Cáceres, consejeros, funcionarios del gobierno regional, ¿no? Uno de los grandes proyectos, ¿no?, que siempre anhelan en el sur y en particular en Arequipa es Majesiguas, ¿no? En ese aspecto, ¿cuánto puede afectar justamente a la consecución de este proyecto, ¿no?, que está postergado, ¿no? Estaban a la espera incluso de una adenda, la adenda número 13, ¿no? Y parece ser que por la situación que se ha generado no va a ser posible, ¿no? ¿Cuánto impacta en la economía de Arequipa y en el sur del país que se siga postergando Majesiguas? Bueno, el impacto ya lo hemos vivido, ya se dio. En esta crisis pandémica, aproximadamente se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo. Justo la misma cantidad de empleo que hubiese generado el proyecto Majes. Si este se hubiese iniciado hace 3, 4 años, hoy día el nivel de desempleo en el equipo hubiese sido bajísimo. Pero no se hizo, se perdió, vino la crisis sanitaria, se perdió esa cantidad de empleo bastante grande, y más aún, o sea, todo este periodo del gobierno regional, pues no ha tenido un norte, no ha habido objetivos claros, no hay propósito, no hay un modelo de desarrollo que realmente nos conduzca a un crecimiento que requería Arequipa. Ha habido miles de formas, no solamente el proyecto Majes, sino también en todo el tono de inversión pública, mejorar la infraestructura para que los costos logísticos de todo el sector empresarial mejoren, pero no se ha hecho, ¿no? Entonces, lastimosamente, seguimos atrasándonos. Ya no solamente es un problema del gobierno central, sino también del gobierno regional. Y con esto que se da esta prisión preventiva que le han dado, pues nos hemos quedado sin cabeza y pues vamos a seguir paralizados, lastimosamente, ¿no? Lo que usted cita es bastante interesante, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales, los gobiernos subnacionales, ¿no? Ayer el Contralor General de la República, Nelson Chap, en una presentación explicaba que las cifras que arrojan en inversiones los gobiernos regionales son bastante pobres, ¿no? Pero lo más peligroso es el alto nivel de corrupción que se presentan en cada uno de las regiones. ¿Qué mecanismos cree usted que tendrían que aplicarse para garantizar que los recursos con los que cuentan los gobiernos subnacionales sean verdaderamente destinados a aquellas poblaciones que lo necesitan o a aquellas obras de infraestructura necesarias, ¿no? ¿Por qué se sifonea tanto dinero, ¿no?, desde allí? Y esto naturalmente pasa pues a ser ya actos ilícitos, actos de corrupción, ¿no? Yo creo que los responsables somos todos nosotros. Nosotros debemos aprender a elegir a nuestros gobernantes. Mientras no tengamos gobernantes íntegros que realmente quieran a la región y que quieran que crezca, que se desarrolle, va a ser bien difícil que se elimine el tema de corrupción. Y esto pues viene dando, no solamente en Arequipa, sino a nivel nacional, es un tema muy preocupante. La única forma de solucionarlo es mejorar los niveles de formación que existen en nuestro país. No de educación, sino formarnos, ¿no?, los valores. Las tentaciones son muy grandes y esas tentaciones hacen que muchos actores políticos pequen y se lleguen a estos niveles de corrupción. Podemos dar muchas medidas, se pueden dar mecanismos de control bastante grandes, como ya alguna vez lo hizo en la Contraloría, pero lastimosamente, mientras las personas no cambien,
mientras no se dejen llevar por las tentaciones que tienen, vamos a seguir en los niveles de corrupción. Por eso es importante saber elegir a las personas adecuadas, ver su historial, si son personas íntegras, no lo son, en fin, ¿no? O sea, eso es una característica fundamental todavía. Y no solamente los gobernantes, sino también a todos los que lo rodean, o sea, su equipo asesor, su equipo funcionarios, que tienen que ser personas también igual íntegras también, porque si no, pues la cosa no camina, ¿no? Recordemos que la corrupción no solamente se da en los niveles altos, sino también medios y bajos, ¿no? Todo es una cadena que la única forma es que tengamos personas que quieran realmente hacer que nuestro país, región y localidad crezcan. Parece utópico, pero necesitamos dar ese cambio. Ya en el Perú ya, en realidad, la corrupción ha cruzado de una manera transversal, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y eso afecta desde el más pequeño al más grande, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Doctor Glenn Arce, yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Que tenga buen día, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.